Vamos a hablar de un caso que ha causado bastante repercusión a nivel nacional en diferentes medios, y es que hablamos de las declaraciones de la jueza Patricia Pacajes en relación al caso del bebé Alexander. Y recordemos un poco que ya en el mes de diciembre se van a cumplir 4 años que el médico acusado, el principal acusado de violación, Jerry Fernández, se encuentra con detención preventiva en el penal. Estamos hablando de que se encuentra encerrado, ya van a ser 4 años en este mes de diciembre. El día de hoy hemos invitado al doctor Cristian Alanes, quien es el abogado defensor. También está junto a nosotros Félix Fernández, quien es el papá, y Norma Sumi, quien es la mamá de este médico. Y el día de hoy vamos a ampliar esta información y vamos a conocer qué dice la familia, qué dice la defensa también de este médico a raíz de este audio que ha sido revelado el día de ayer justamente. Doctor, empiezo hablando con usted. Este audio que hemos escuchado, que ya se ha viralizado a propósito de la jueza Pacajes, ¿es una prueba más, es un elemento que les sirve a ustedes como defensa o cómo les favorecería en este caso? Bienvenido, buenos días. Mil gracias, Vani, por el espacio que nos estás brindando en primera instancia, y a la pregunta que me haces, prueba como tal no es prueba, porque no te olvides que en este momento ya contamos con una sentencia en primera instancia. Lo que ha hecho la defensa de Jerry Fernández y en su momento el Ministerio Público es precisamente presentar un recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por un presidio de 20 años y que ahora el Ministerio Público está pidiendo 30 años. ¿En qué nos favorece? Sea falsa o sea verídica las declaraciones que hemos escuchado por audio de la doctora Pacajes, lo único que vienen a sustentar es precisamente la hipótesis que nosotros hemos manejado desde el inicio de este juicio. Uno, que jamás ha existido agresión sexual alguna en contra del niño Alexander, y dos, de que el doctor Jerry Fernández no tuvo ningún tipo de participación en ese supuesto hecho tan macabro y tan atroz que ha conocido la sociedad boliviana. Hemos presentado en juicio oral un sinfín de elementos probatorios, entre ellos creo que 11 pruebas periciales que hacían ver de que tanto en la escena del crimen como en el bebé Alexander jamás han encontrado prueba de ADN alguna que pertenezca al doctor Jerry Fernández. Y en juicio oral se ha presentado varias pericias e incluso se ha presentado la doctora Terán, que es la médico forense que ha realizado la autopsia al bebé Alexander, quien en juicio oral ha establecido y ha determinado que el bebé Alexander jamás había sido víctima de agresión sexual alguna, que se descartaba cualquier tipo de violación en contra de este menor. Sin embargo, este elemento más los otros elementos de prueba a los que te he hecho referencia no han sido valorados adecuadamente por el Tribunal Décimo de Sentencia, y precisamente la declaración de ayer viene a ratificar todos estos elementos de prueba. Ahora, la jueza Pacajes ha señalado de que, y ha evidenciado además en sus declaraciones, de que el PSA, vamos a explicarlo el día de hoy con usted, que conoce de este tema, por favor, no correspondería en este caso al del médico Fernández. Explíquenos para que la gente entienda, por favor. A ver, primero que nada, el PSA o antígeno prostático específico no tiene carga genética. No puedes realizar pruebas de ADN en base al PSA. Sin embargo, no me acuerdo en qué medio de prensa, pero varios miembros del Ministerio Público declararon que no se ha podido tomar ninguna muestra de ADN del doctor Jerry Fernández porque él se había negado. Y es por eso que no contaban con una prueba genética. Este extremo es falso. Nosotros hemos judicializado en juicio oral, valga la redundancia, una pericia mediante la cual se ha extraído no solamente ADN de Jerry Fernández, se le ha recolectado el boxer, muestras de sangre, del glande, del prepucio, etcétera, etcétera, precisamente para comparar con lo que habían encontrado en la supuesta escena del crimen, y se lo ha enervado de estar presente en el lugar de los hechos. Pero ahora el Tribunal Décimo de Sentencia, como prueba clave, hace referencia a lo que tú nos indicas, de que habían encontrado antígeno prostático específico en el anito del bebé Alexander a raíz del hisopado que había tomado la doctora Ángela Mora a momento de haberse constituido en el Hospital Juan 23. Sin embargo, lo que nunca nos ha dicho el Tribunal Décimo de Sentencia y no ha podido sustentar también en juicio el Ministerio Público, que dentro de las pruebas periciales que nosotros hemos judicializado existe una de genética, evidentemente, que hace ver que
en el bebé Alexander no solamente han encontrado ADN del bebé Alexander, sino también de otra persona de sexo masculino, y que hasta la fecha el Ministerio Público no nos ha develado a quién pertenece ese ADN. Señora Norma, ya van a ser 4 años que su hijo se encuentra recluido con detención preventiva. Usted, al escuchar ese audio, ¿qué es lo que pide? Ayer lo escuchábamos en sus declaraciones. Incluso usted reveló que en algún momento la jueza le habría revelado a usted de que había presión. A ver, cuéntenos, por favor. Buenos días, licenciada. Gracias por la cobertura. Yo ayer me he sorprendido al escuchar ese audio. Me he sorprendido mucho. Pero digo, Dios es grande, porque mi hijo es inocente. Siempre hemos dicho que es inocente mi hijo. Desde el primer momento siempre he venido a la prensa: mi hijo es inocente, mi hijo es inocente, porque nada tiene que ver. Porque mi hijo en ese rato no estaba ahí, estaba abajo, 2 cuadras abajo, estaba atendiendo a una niña. Nada tenía que ver mi hijo, no tiene que ver nada, mi hijo es inocente. Y ahora lo han dictado 20 años, y todavía 10 años más pide la Susana Boyan. Quiere 30 años sin derecho a indulto. ¿Cómo a un inocente van a querer hacer ese daño? A un joven inocente profesional. 20 años le han dado. Pero cuando he ido ante la doctora me ha dicho: Dios es grande. He hablado. Pero yo digo ahora, yo quiero libertad para mi hijo. Libertad quiero. Que por favor las autoridades me ayuden, me colaboren. Quiero libertad para mi hijo, que se aclare todo esto. ¿Por qué a mi hijo le han acusado sabiendo que él no tenía que ver nada? No tenía que ver. Es un joven profesional inocente. Señor Félix, también el papá nos acompaña de este médico. ¿Ustedes como familia se sienten afectados? ¿En algún momento también van a pedir el resarcimiento de los daños toda vez que se comprueben los hechos? Buen día, licenciada. Gracias por la entrevista. Mire, al respecto, absolutamente nada hemos pensado, ¿no? Solamente nosotros queremos la libertad de mi hijo. ¿Cómo a un inocente han podido encerrarlo yo le digo, con ni siquiera una prueba en contra de mi hijo? ¿Cómo han podido encerrarle hasta ahora? No tienen nada absolutamente. Mire, los que se han inventado las pruebas son el doctor Edwin Blanco y la Susana Boyan. Ellos son los que han tramado todo esto. Mire, esta justicia tan horrenda, tan horrorosa, en Bolivia no hay justicia. Definitivamente no hay justicia. Nosotros apelamos a la comunidad nacional e internacional. Apelamos pidiendo justicia para mi hijo. Mi hijo no tiene que estar más ahí. Ya se ha comprobado todo. Este caso ya se ha aclarado todo en este caso. O sea, pedimos y exigimos la liberación inmediata de mi hijo. Yo creo, vamos a nuevamente empezar a hacer nuestras movilizaciones para exigir la libertad de mi hijo. Ahora, señor doctor Alanes, con relación a que si se anula este juicio, ¿cuál sería el procedimiento siguiente? Estábamos hablando hace un momento de resarcimiento de daños una vez que se prueben, si es que se prueban estos hechos, porque se habría dañado la imagen de su defendido. No solamente la imagen, hay un daño moral increíble, no solamente en Jerry, sino en sus papás, en todo el entorno familiar. Recordarte que al momento de que Jerry Fernández ha sido detenido preventivamente, él se estaba preparando y estaba estudiando precisamente para iniciar una especialidad, y le han truncado esos sueños. Sin embargo, la pregunta que me haces, lo que nosotros hemos pedido es la anulación de la sentencia que se ha dictado inicialmente en contra de él, y si en caso la justicia nos escucha y en sano juicio nos dan curso a nuestra solicitud, lo que correspondería es anular esta sentencia y de que este juicio tenga un reenvío, vale decir que inicie nuevamente de cero el juicio y volvamos, pero ante otro tribunal de sentencia, y a correr nuevamente con la valoración de pruebas, presentación de pruebas, es decir, iniciar de cero el juicio nuevamente. Muy bien, les agradezco mucho su visita a nuestro medio de comunicación. Recordemos que el Consejo de la Magistratura también se ha pronunciado, ha dicho que va a hacer las investigaciones correspondientes al audio, supuesto audio, donde esta jueza revela algunas irregularidades dentro del proceso del bebé Alexander. Tenemos mucho más en el día hasta ahora.